Señores, buenas noches. Bienvenidos a otra entrega del equipo mediático, el equipo de los viernes. Las buenas noches a mi compañero William Rosa, como siempre. Buenas noches. Bueno, William, vamos a pasar, como siempre hacemos, un vistazo, un vuelo rasante por lo que es la actualidad política y no política, aunque la política termina como tragándose los otros temas o envolviendo todo. No, lo que pasa es que últimamente la política ha estado creciendo. En los temas, muchos temas, lo que no crece es la tranquilidad del país, la tranquilidad institucional, porque los políticos siempre someten a un zarandeo a la población, sí, de una u otra forma. Hay muchas cosas, decisiones que no se clarifican o a veces no se sabe qué es lo que buscan, pero como que tienen como siempre, dejan un trasfondo. No, y hay decisiones que no se toman oportunamente o de una forma, digamos, totalmente diáfana. Claro. Y entonces hay como que estar que corrigiendo algo, alguien esconde algo como para ver si después, mandando en ese nudo que presenta, a ver si de qué forma se puede desenredar. Y en ese esfuerzo por desenredar ese nudo, realmente se produce cualquier cosa, pero alguien le saca beneficio a esa cosa. Por lo menos lo intentan. O lo intentan. Porque lo cierto es que ha habido con demasiada frecuencia, diría yo, o repetiría porque ya lo he dicho, que estar corrigiendo cosas que debieron estar claras hace mucho tiempo, con mucha anticipación. Como que tenemos que ser más previsores y ver las decisiones y los proyectos en una perspectiva amplia. ¿Tú crees que debemos ser más previsores? Yo lo que creo, William, que debemos ser como más serios. Las dos cosas. Más serios, porque mira, hay muchas cosas que no es por ignorancia, es que son, como dice el pueblo llano, aposta. Se equivocan, pero sabiendo que eso o parte de eso que se está haciendo no está bien. Es para después buscar bajaderos, atracaderos, no atracos, pero bueno, atracaderos, que muchas veces lo que hacen los atracadores, que acorralan al ciudadano indefenso. Para obligarlo a hacer... A cualquier cosa también. Entonces, bueno, después de esta disgregación, es para caer en que la Junta Central Electoral tomó una decisión con relación al tema del arrastre, que algunos han anticipado que esto va a caer en el Tribunal Constitucional porque han interpretado la ley. A mí me pareció una mala señal cuando el presidente de la Junta Central mandó a buscar las actas de los diputados de la sesión, para ver cómo votaron los diputados, cómo fue que se manejó esa acta. ¿Cuál era la intención del legislador? La intención del legislador y qué sé yo. Bueno, pero ven acá, si tú vas a ejecutar o hacer cumplir una ley, tú lo que tienes que ver su contenido de arriba abajo y aplicarla. La ley no es para interpretarla, ni para estar buscando bajaderos. En ese sentido, se supone que el texto de la ley es lo que debió aplicarse, pero no comenzar a buscar interpretaciones. Finalmente, se aprobó una cosa que finalmente no se sabe qué es lo que es. Si la ley se supone que frente a la ley todos somos igual, o todos somos iguales frente a la ley, o la ley tiene que ser aplicable a todos, sí, no se entiende cómo se puede tener una ley o un aspecto de la ley electoral que es aplicable a una demarcación, pero que en otra parte no funciona. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se entiende eso? Entonces, yo creo que ese fue un esfuerzo innecesario, un ensayo innecesario que se hizo, porque eso va a volver o va a caer en el Tribunal Constitucional, ya de por sí bastante saturado de expedientes. Hay un paquete todavía por fallar, que yo tengo el dato de que han sido declarados de urgencia todos los que tienen que ver con la materia electoral. A ver si le da el tiempo. A ver si le da el tiempo.
Pero lo cierto es, William, que esto ha trastornado toda la situación interna de los partidos porque ahora tienen que acomodarse. Bueno, eso es más bien el fallo que dio el Tribunal Constitucional, porque antes de esto es la Junta, con esta decisión de la Junta, ponen ascuas a los partidos, que una parte de los cuales querían que se respetara, bueno, lo que dice la ley, que es los estatutos. La parte que prohíbe el arrastre. La parte que, ok. Esa parte. Entonces, la Junta autoriza el arrastre en 26 provincias. En otra, a pesar de que había unos partidos reclamaban el arrastre y otros decían que no. La mayoría de los partidos pequeños y uno grande, que es el PLD, quiere el arrastre. Pero hay dos concretamente, que yo sepa, el PRM y el Partido Reformista no quieren el arrastre. Yo como ciudadano, William. Pero además la ley tiene como algunas contradicciones, lo que tiene que ver con la forma de votación. Claro, entonces, ¿qué es lo que debió haber hecho la Junta si se encontró con esas contradicciones? Era no cargarse ese muerto, tirarse ese muerto encima. Que además no es de ellos. Porque no es de ellos. El error, si hubo un error o la mala intención, si la hubo también, no fue de ellos, fue allá en el Congreso, en el Senado, donde manejaron eso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Devolver esa ley y decir, mira, esta ley es dual, no es aplicable por nosotros, porque no sabemos cuál de las dos cosas que vamos a hacer. Pero entonces, en vez de hacer esas dos cosas en la ejecución, lo que había que hacer era devolver eso al Senado de la República, que tengo entendido que por ahí fue que salió, para que entonces ellos corrigieran eso. Las leyes, cuando no son correctas, lo que hay que hacer es modificarlas, corregir los errores. Pero no, sobre todo cuando esos errores de alguna manera chocan con la Constitución. Claro, y que pueden provocar confrontaciones y que pueden afectar muchos intereses, sobre todo, William, y que afectan la credibilidad del organismo electoral. Afectan mucho más que eso. Afecta, porque ese es otro muerto que decía que se ha tirado encima de la Junta, dando lugar a que se afecte su credibilidad. Ahí salió, yo no creo que sea tan alto, pero salió en la última Galo, que hay que coger muchas cosas con pinza en esa Galo, pero bueno, salió que un 55% tiene sus resquemores con respecto a la credibilidad de la Junta. Yo creo que se ha querido bombardear la Junta muy temprano. A la Junta hay que dejarla que haga su trabajo, hay que protegerla, ellos deben dejarse ayudar también. Ellos deben ayudar, contribuir, no echándose esos problemas encima. Bueno, pues esa decisión ocurre justamente cuando se da a publicar ese porcentaje de falta de credibilidad de la población en esa institución. Lo ideal hubiese sido que hubiesen aguantado eso, si no lo iban a devolver como debieron hacerlo, devolverlo al Senado, para que fuera el Senado el que aclarara las cosas. Pero lo más importante de eso, William, con ese aspecto del voto de arrastre, es que allí se vulnera la libertad del ciudadano de votar por quien quiera. ¿Por qué si yo voy a votar por Juaniquito Pérez, me van a poner que Juancito Trucupey también lo van a por quien yo estoy votando va a arrastrar el otro? Entonces, lo ideal sería que yo pueda votar por un senador, si quiero, de un partido, y por un diputado del otro partido. Por quien quiera. Por quien yo quiera como ciudadano, porque se está vulnerando el derecho del elector. Eso es lo que está ocurriendo, porque están encasillando las cosas para cuando tú eches el voto por uno, esté votando por dos. O por tres. O quién sabe. Sí. Pero bueno, pero en caso de dos, es el senador y diputado. Entonces eso es antidemocrático, vulnera el derecho del ciudadano, del elector. Entonces dígalo quien lo diga. Entonces eso, la ley lo corregía, pero la mañosería con que se manejan los intereses políticos ha echado para atrás. Un sector reformista dice que eso está bueno. Y yo oí, por ejemplo, a Lila Albuquerque, que ella siempre está por el lado donde sopla la brisa. Decir, no, eso se aprobó, que el voto de arrastre seguía. Entonces tú oyes las dos versiones. Sí. Dentro de los mismos legisladores. Dentro de los mismos legisladores. Pero lo cierto es que eso no debió merecer interpretación, sino o aprobarse lo que decía la ley, o si no era entendible el asunto, devolverlo, como ya dije.
pero no tirarse eso encima. Bueno, a todo esto, eso de la Junta Central ha traído todo un revuelo y ha roto en algunos aspectos los esquemas internos de los partidos, como también la decisión del Tribunal Electoral que ha echado para atrás 2 artículos de la ley donde realmente vulnera también derechos fundamentales. Y entonces eso va, que es el artículo aquel donde se deposita o se deja en manos de las cúpulas de los partidos las decisiones del método de escoger los candidatos. Se supone que en una democracia madura y completa debe dejarse en manos de la membresía o de la mayoría las decisiones. Los organismos, bueno, hacen las convocatorias del lugar sobre todo, y lo someten a las membresías, pero que no sean las cúpulas. No, pero sobre todo cuando los estatutos del partido de que se trate dicen otra cosa. Tienen un protocolo y dicen cómo deben hacerse las cosas. O sea, que dicen otra cosa con respecto a muchas veces sí. a lo que decía, por ejemplo, en este caso la ley. ¿Cómo es posible, William, que después de 15 años una ley dando vuelta en las gavetas del Congreso finalmente salga con tantos gazapos o con tantas cosas que en definitiva no robustecen el régimen electoral, sino todo lo contrario? Crean más incertidumbre, crean bajaderos y situaciones de incredulidad. Y afectan el desenvolvimiento normal de los partidos porque, por ejemplo, el PLD tomó una serie de decisiones a partir de que ahora quedan sin efecto. Que ahora quedan sin efecto. Que ahora quedan sin efecto. Y entonces ahora se está... No, ahora lo que está interpretando, ahora cada quien dice lo que quiera. Yo, por ejemplo, una legisladora, yo lo oí diciendo que no, la ley dice eso, pero eso no envuelve las decisiones tomadas por el partido. Pero ven acá, primero no sé si ella es especialista en derecho constitucional, pero el asunto está en que las leyes no se pueden interpretar. Lo que hay que hacer es cumplirlas y hacerlas cumplir. No, pero además, dice que otro jurista, si se anuló una disposición por inconstitucional o porque... Usted no va a decir que... Usted no puede decir que lo que se hizo en base a esa modificación está vigente. Que no envuelve, que no. O sea, se supone que lo que se hizo en base a algo que no procedía es igualmente improcedente. Entonces, esa persona que yo me refiero decía, yo tengo la ley en la mano, eso no envuelve, eso no toca, pero ven acá, a la decisión que tomó el partido, pero es que fue sobre decisiones como esa que se tomó la decisión, la resolución. O sea, bueno, en lo que se investiga el caso y la ley electoral logra que se, ¿cómo se llama esto?, desenreden los aspectos torcidos. Vamos a hacer una pausa, vamos a pausar, retornamos de inmediato porque el equipo mediático sigue su desarrollo. Bueno, continuamos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Bueno, William, aquí la gente no coge cabeza. En la noche de ayer se armó un juidero, vamos a decirlo así, en la Pedro Enríquez Ureña, una calle que a mí me es muy familiar y en unas cercanías que también me son muy familiares. Se armó ese juidero después que se dio a conocer, bajo gritos, bajo llantos, una joven que tengo entendido que es modelo, comunicadora. Bueno, aquí comunicó muy bien el caso, bajo grito, repito, que fue que su madre entró caminando a una clínica de estética que hay en la Pedro Enríquez Ureña, que es muy concurrida y que ha estado de escándalo en escándalo cada cierto tiempo, y creo que en el 2017 fue cerrada, pero fue abierta de nuevo. Y eso es un despelote, eso es un despeñadero, eso es una carnicería, y que no me lo pregunten porque yo lo veo.
Yo lo veo. Además, eso es el dominio público. Entonces eso es el dominio público, porque, imagínate, a cada rato hay un escándalo. Y bueno, cuando decía que la gente no coge cabeza, especialmente muchas mujeres que quieren irse a poner diferente a como lucen conforme a los años y conforme a las libras en el cuerpo, bueno, quieren modificar cosas y acuden allí. Llenan unos papeles, dan unos cuartos y después muchas de ellas que entran caminando la llevan con los pies para adelante. Esa señora de 51 años, cuya hija denunció una mala práctica médica o por lo menos desatenciones inaceptables, fue sacada anoche a las 10 alrededor de las 10 de la noche, sacada por el patio, y yo lo puedo decir porque yo vivo cerca. Entonces, sacada por el patio, no por el frente, sacaron el cadáver de esa señora que le había sido ocultada a la hija, que fue quien denunció primero en las redes y después en los medios regulares o tradicionales, la televisión especialmente, denunció el caso. Ella dijo que su madre fue a hacerse una, no reconstrucción, sino, ¿cómo se llama esto? A quitarse un poco de seno, pero que le aplicaron una anestesia, hubo algunas complicaciones, no llamaron a los familiares, se queja ella, a tiempo, para comunicar. Y entonces cuando se enteran del asunto, que ya la señora está muerta, entonces se comunica con el director de la clínica y entonces el hombre de mala forma no le hace caso, la remite donde otras dos personas que tampoco le hacen caso. Eso es lo que ella dice. Y bueno, ella dice si hubiesen comunicado con los familiares, si había que sacarla de allí a tiempo, la sacan, pero que hubo un momento en que hubo resistencia para sacarla. No la dejaron salir. Quizás cuando estaba a tiempo de conservar la vida. Entonces, bueno, allí yo vi que entraron, fue mucha policía, fue mucha prensa, un movimiento tremendo. Las autoridades de salud pública, en la mañana amaneció eso que parecía un cementerio, allí no había nadie, yo no sé, desalojaron todo. Yo creía que la habían cerrado, pero no han cerrado nada, ha seguido el movimiento. Entonces, sí, esto hay que llamar la atención, esto amerita una investigación. Amerita una investigación porque, por lo menos, que los protocolos se cumplan y que con los familiares haya un respeto. Mira, realmente... Y una comunicación. Se necesita mucho más, no solamente una investigación de este caso específico, se necesita mucho más que eso. Se necesita lo mismo que en otras áreas. Que los controles funcionen. Tomar las cosas más en serio. En este país no podemos estar relajando con todo. Que cualquiera quiera ganarse unos cuartos, oye, como sea. Una de las cosas que se dice dentro de este negocio, dentro del barullo de este caso específico, es que la persona que ejecutó la cirugía es una persona que ha sido sometida a la justicia por mala práctica en otras oportunidades, que inclusive tiene un caso abierto. Y que parece que la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva o de Cirugía Estética, no sé exactamente cómo se llama, no lo respalda, que no figura en su nómina. Que una de las cosas que específicamente esta entidad ha recomendado a las personas que quieren someterse a un procedimiento como este. Lo primero que usted tiene que hacer es averiguar si esa persona que dice ser médico y que dice ser un especialista en esa área en la que usted se va a tratar, realmente figura como tal en las organizaciones que existen en el país sobre esa especialidad, que organizan los profesionales de esa especialidad y que se lo dicen sin problema. El doctor pero yo esa creo persona no figura aquí. Pero yo creo que en este caso, porque esa es una entidad, es un negocio, pues ese es el perfil que yo veo, bastante conocido, bastante fluido. O sea... Pero esa es la otra parte. No, pero espérate, lo que te quiero decir es que una cosa es que se establezca, que se cumplan con todos los protocolos para los procedimientos médicos. Yo tengo entendido que en ese centro sí hay las calidades y las capacidades.
El tema está en los descuidos, Sí, pero en los descuidos y en el trato ya a los clientes o a los pacientes que en un momento determinado se convierten los que manejan ese negocio si se quiere, en indolentes y no fluyen los canales de comunicación, no hay todos los controles del lugar. Sí, pero ya eso, entonces, ya eso es, digamos, en la parte posterior cuando ya el proceso está en ejecución. Previo a eso, porque la gente tiene consultas con un médico, la gente no va donde cualquier persona, claro. Sobre todo en estos casos. O sea, se conoce qué médico te va a tratar porque tú primero consultas con esa persona. Entonces, tiene la posibilidad el paciente y sus familiares de averiguar sobre esa persona que va a manejar asuntos tan delicados que pueden terminar con la vida de la persona. O sea, hay maneras de averiguar, pero por el otro lado está la responsabilidad de las autoridades del área de la salud, porque claro. no es posible que aquí estén operando entidades y personas sin las calidades, manejando la salud de la gente. Claro. O sea, el mismo presidente del colegio médico, vi una declaración suya, advirtiendo que las autoridades, y es verdad, es así, tienen la responsabilidad de verificar si estas entidades, estos centros y esta gente son realmente especialistas, porque con el tema de la cirugía estética, el país ha tenido un boom. Sí. Realmente es así. Inclusive hace unos días se hablaba de los ingresos que recibió el país por el llamado turismo de salud y el peso mayor por ahí que viene. Es por ahí que viene. Claro. Cuando uno viaja generalmente... Esa gran cura que tú ves que va, o búsqueda de medicina turística, es por ahí que viene. Hay una proporción alta. Una proporción alta. Entonces, por lo menos. El país tiene muchísimas razones, además de la salud de las personas, para estar pendiente de este tipo de cosas. O sea, no es posible que a cualquiera que se le ocurra, médico o no, porque aquí ha habido gente que no son médicos, claro, de ninguna área, también chapuceros, carniceros que se han metido a... Entonces, eso no puede ocurrir, aun cuando sean médicos, que son a lo mejor un médico general. Tiene que haber una supervisión y control. Mira, William, porque son demasiados los casos que se han presentado. Pero yo insisto, porque este es todo un centro que tiene en el centro de la ciudad. Sí, pero digo... No es ni siquiera un sitio. Pero que yo lo que quiero decirte es que no es un cuchitrín, y que allá eso incluso... se ha levantado todo un boom, la cantidad de gente que acude allí. Lo primero es que crean un tapón en la Pedro Enrique Ureña de la cantidad de carros que llega al mismo tiempo. Sí. Allí. No hay suficientes parqueos, pero tapona la avenida. Entonces, allí hay calidades y demás, hay condiciones físicas. Lo que pasa es lo que hay que supervisar, William, claro, sobre todo, es las responsabilidades con respecto al servicio y el trato a los pacientes. Porque una cosa es que tú tengas las calidades como médico, las condiciones, las capacidades, y otra cosa es que tú cojas un bisturí, moche por donde tú quieras y después te vayas y abandona el paciente, o cuando el paciente quiera el del servicio, o cuando los familiares requieran de tu presencia, tú le des la espalda. Pero eso sobre porque todo, eso es una irresponsabilidad. Claro, pero eso ocurre cuando las calidades profesionales no son tales. ¿Qué es lo que parece que ocurre aquí? Le faltan que no hay la vocación. Que no hay calidades profesionales, no es verdad que son cirujanos estéticos. Son gente que se ha enganchado a eso. Y no es el primer caso que se presenta y que se denuncia y que hasta el mismo colegio dice, sí, eso es lo que pasa. Por eso que decimos que las autoridades que tienen que supervisar el funcionamiento de estas entidades tienen que ser más diligentes, estar más pendientes de cómo funcionan y cómo operan estos organismos, porque tampoco se puede afectar a los profesionales serios, claro, a las instituciones serias que hacen su trabajo bien, que tratan a los pacientes como gente, porque
uno o dos o tres sinvergüenzas se hayan decidido meterse aquí a buscar cuarto. Porque ese es el origen de esta situación. Gente que quiere conseguir mucho dinero rápido. Y tienen hasta buscones claro. en el país y fuera del país. Promotores que le buscan los pacientes, que engañan a la gente diciéndole que aquí le dan tales o cuales condiciones que realmente no existen. Porque se hacen realmente, real y efectivamente, se hacen todos los análisis preventivos para conocer en qué condiciones está el organismo de esas personas. Hay las garantías de esto. Hay las garantías también de que cuando hay cualquier tipo de problema le van a dar el seguimiento y la respuesta, o se va a seguir improvisando y corriendo los riesgos de que estas jóvenes y otras no tan jóvenes entren caminando y salgan como cadáveres. No, pero no solamente eso. Eso hay que resolverlo. Pero no solamente eso, sino que el país como tal, la República Dominicana como tal, el sector médico profesional como tal, está siendo afectada en su imagen. Y la imagen del país también. Entonces, estamos jugando con algo que es demasiado importante. Claro. Por el factor humano, por el factor de salud, por el factor económico. Entonces, simplemente porque alguna gente quiere ganarse unos cuartos rápido. Entonces, que se metan a vender droga mejor. Eso es un negocio más rentable. Ese caso, si no es porque es una comunicadora y ese raja de grito y pone el caso en las redes y llama a todos los medios de comunicación, si hubiera quedado así, ella lo que dice, esto es para que no se repitan los casos. Nosotros hemos importantizado y hemos enfatizado en el tema, porque realmente este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo y sobre todo con las irresponsabilidades que hay y las caras duras que hay de por medio. Eso no puede seguirse permitiendo. Que cada cual cumpla con su rol, juegue su rol, sencillamente. Y Salud Pública tiene que jugarlo. Yo no sé si lo está jugando, pero si lo está jugando, se le están pasando la bola. Vamos a la otra pausa, retornamos con el desarrollo del equipo mediático. Bueno, William, hay un programa interesante que anuncia el Ministerio de Trabajo, que han denominado el primer empleo. Ese programa, en principio, debe beneficiar a unos 6.200 jóvenes en edades de entre 18 y 29 años. Quizás un joven de 29 años, que no es tan joven, que digamos, y que todavía a los 29 años no tenga un empleo, no deja de haber estado arrastrando un dolor de cabeza. Sí. ¿Cómo es la situación que se da en muchas familias en el país con el tema del empleo? No necesariamente por la falta del empleo o por las carencias de oportunidades, sino por la falta de experiencia. Y por la carencia del mecanismo. Sí, pero yo te digo, porque muchas veces, bueno, a mucha gente la nombran sin ninguna experiencia, sí. Pero lo primero que requieren de alguien que se va a emplear es la experiencia. ¿Dónde usted ha trabajado? Bueno, hay que ponerlo en el currículo. Pero el tema está, si tú vas aquí, allí, acullá, y no te dan la oportunidad, ¿qué bendita experiencia tú vas a tener? Entonces yo creo que en esto lo más importante de todo es justamente esa experiencia que se logra y que te abre puertas, o le abre puertas al joven. Yo reconocí un caso de un familiar que, bueno, estaba estudiando, y a veces llegaban a los familiares a la casa y el joven, como estaba estudiando en la noche, a lo mejor después se iba a dar una vuelta por ahí, y bueno, a las 11 de la mañana muchas veces estaba acostado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después los familiares lograron encajarlo, mientras seguía estudiando, en una institución del área de la justicia. El joven se ponía su corbata, su
por lo menos se encorbataba Sí. y iba a su trabajo, cumplía un horario con una formalidad. Y eso hizo después de ese ciudadano, después de haberse hecho profesional, un tolete de profesional del derecho, ya con experiencia acumulada en el área de la justicia. Entonces, yo pongo ese ejemplo porque realmente yo creo que esta experiencia que le va a facilitar el gobierno con este programa, que yo entiendo que es un programa muy bonito, es una oportunidad, son puertas que se abren, y qué bueno que Sí, porque se habla de primer empleo, pero es todo, digamos, todo un mecanismo que comienza con sistemas de pasantías en empresas públicas y en entidades públicas y empresas privadas, que le va a permitir al joven precisamente eso, o sea, va a tener una pasantía con un pago claro, que le permita... un aprendizaje, Sí, entonces y sobre todo una disciplina de trabajo. Va a tener una disciplina de trabajo, no, y va a tener un aprendizaje. Mira, que eso comienza con por ejemplo, con los muchachitos estudiantes y no estudiantes que van en los supermercados, que uno critica, por ejemplo, que los supermercados lo votan antes de los 3 meses, es para no darle oportunidad que tenga que liquidarlo y que tenga que... Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, uno critica, pero ¿por qué? Eso es una explotación. Pero el asunto está, yo antes le daba una insignificancia cuando eran empleados como propina. Sí. Una autocrítica que yo hago, pero que en definitiva, cuando yo supe que en la última etapa, o de un tiempo a esta parte, los muchachos que están allí, los ponen en una lista, los llaman cada cierto tiempo, pero antes de los 3 meses los quitan. Sí. Entonces yo, al enterarme de eso, que el beneficio de ellos es la propina que le dan, de los entonces clientes. yo digo, no, pero espérate, yo tengo que incluir en la compra la propina del jovencito que va a llevar esto. Sí. Pero en definitiva, quiero resaltar que eso que ocurre con muchos estudiantes que hacen esa especie de pasantía en las vacaciones, eso es muy bueno por el tema de la disciplina y la instrucción al trabajo. No, la experiencia, porque realmente aprenden a manejarse en el esquema, en el sistema laboral, que es precisamente lo que facilita que puedan obtener un empleo. Yo te puedo decir también, viendo experiencias muy específicas, que muchos de los que trabajamos como periodistas, aún estudiamos en la universidad, fuimos aquí, fuimos allí, en algún momento tuvimos que hacer pasantías. Claro. Y las universidades tienen sistemas de pasantía, en el caso de los periodistas y en el caso de muchos otros profesionales, que es lo que da la oportunidad a que se tenga contacto con el medio de trabajo, y muchas de esas pasantías terminan en un empleo, en un trabajo, en una actividad. Todos, y me incluyo, en algún momento pasamos por eso. Yo recuerdo haberme en mis periplos de mis años mozos, cuando yo visitaba el periódico El Caribe, visitaba el periódico El Caribe, Radio Comercial, Radio 1000, o sea, en ese periplo que uno hacía por los medios de comunicación, cuando ya uno tenía como la venita que le estaba latiendo, del incursionar en los medios. Y así fue que comenzamos, y cuando leíamos los periódicos, buscábamos, en una primera etapa yo estuve como medio inclinándome por el arte, qué sé yo, y Miguel Hernández escribió una columna, Arte y Espectáculo, en el periódico Nacional, y así sucesivamente, entonces uno lo conocía personalmente, y decía, así es que comienzan los jóvenes. Pero sí, con este esquema... Y se van abriendo puertas. Con este esquema ya organizado, donde hay una participación de un organismo del Estado. Y el sector privado. Y el sector privado. En este caso el Ministerio de Trabajo, que ha organizado algunos programas de empleo, ya no es solamente en el primer empleo, hay unas ferias de empleo también que en algún momento patrocina o propicia el Ministerio de Trabajo. Eso es importantísimo. Claro, porque es un mecanismo que acerca la posibilidad de trabajo a los jóvenes que a veces no tienen la forma de contactar a ningún empresario, a ningún potencial patrón. Entonces, el mecanismo con el Ministerio de Trabajo, bueno, pues los acerca, los ayuda a conocer, le perfila también, le dice cómo deben conducirse.
William, Y entonces mira, eso, por ahí está el lógicamente, tema de la Feria Alimentaria 2019. ¿Tú tienes mayores informaciones? bueno, es un evento realmente importante. Lo organiza el CIRD, que es el organismo que tiene, del Estado que tiene que ver con la promoción de las exportaciones, y la Junta Agroempresarial. La YAT. En esta reunión, en la reunión de ahora, creo que termina este sábado, ya se ha realizado o está programado realizarlo antes de que termine, alrededor de 2.500 rondas de negocios, contactos de negocios, o sea, empresarios dominicanos y extranjeros en contacto con agroproductores y empresarios de otras especialidades. Para explorar posibilidades de mercado. No, sí, No solamente... y para hacer negocios. Y para hacer negocios. O sea, bueno, digo, sí, posibilidades de mercado, sí, de compra y de o venta. sea, ya concretar mercado, negocios. Negocios específicos. Oh. Porque esto todo un trabajo, además, no es la primera feria. O sea, la feria ya tiene unos años. Y entonces, que esa es una forma de promover las exportaciones. Claro. Entonces, bien, que tienen un banco ahí ahora para financiar las exportaciones. El Bandec. Tienen ese banco a un nivel, tienen el banco agrícola a otro nivel, tienen el banco de reserva a otro nivel. O sea, bueno, hay una serie de... Lo más que tienen es y entonces, financiamiento. Entonces tienen además, en el caso de los productores, también la asesoría del Ministerio de Agricultura, del IAD, porque muchos de los agroempresarios son gente que están... De los asentamientos campesinos. De reforma agraria, de reforma agraria. de la gente, de las cooperativas de productores. O sea, hay realmente todo un abanico de posibilidades y una serie de productos que están ya bien acreditados a nivel internacional por los Bueno, pues dominicanos. felicitemos esta iniciativa. Claro. Vamos a la última pausa. Seguimos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Bueno, William, un día como hoy, hace 21 años, se fue un gran líder, una gran figura política de nuestro país, el doctor José Francisco Peña Gómez. No llegó a ser presidente. Uno se pudiera preguntar, bueno, ¿y qué cosa hubiera pasado si el doctor Peña Gómez hubiese sido presidente? Probablemente no se hubiese torcido el curso de la historia, pero... posiblemente el PRD no hubiese sufrido otras decisiones, otras divisiones. Claro, porque la presencia del doctor Peña Gómez hubiese unificado definitivamente, o hubiese evitado esas fracturas que definitivamente ha sufrido el Partido Revolucionario Dominicano, que con todos sus defectos o con los defectuosos que se integraron a él mismo, realmente tiene una impronta en lo que tiene que ver con las libertades públicas, recordemos, y la democracia del país, sobre todo a partir del ascenso al poder del presidente don Antonio Guzmán, que fue un presidentazo. Desde mi óptica, un tolete de presidente. Pero mucho antes que eso, la sucesión del régimen tiránico de Trujillo, claro, que le tocó al PRD combatir y estableció su primer gobierno con el profesor Juan Bosch a la cabeza. Exacto, un gobierno de 7 mesino que ya supimos las consecuencias, el resultado, porque las condiciones no estaban dadas. El profesor Juan Bosch estaba muy adelantado a los tiempos, pero en definitiva fue una gran iniciativa, la presencia y las actuaciones, la educación al pueblo que trajo el profesor Juan Bosch a través de sus charlas radiales. Y después el doctor Peña Gómez, que ido del PRD, el profesor Juan Bosch, asume ya por completo el liderazgo del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez. Una pena que realmente las cosas, tanto a él como a varios otros políticos, ahí está el caso de Jacobo Magluta, el caso de Atuey, el caso de Jacinto Peinado, muchos otros políticos que pudieron haber tenido una suerte mejor, pero que producto de las ingratitudes y de muchas cosas y los sinsabores que se viven en la política. Y de las ambiciones de gente. De ambiciones de medida de mucha gente. Terminan esos políticos, la mayoría de los políticos, afectados incluso en su salud, ya no solamente en su alma, sino en su salud en sentido general.
Pero bien, el recordatorio al doctor José Francisco Peña Gómez, y una pena última es que los PRDistas o los que salieron de ahí del PRD, que de la última decisión, no pudieran ponerse de acuerdo, aunque fuera para ir a rendir memoria al doctor Peña Gómez, ir juntos a la tumba del líder, no ir un pedazo de PRD por un lado y un pedazo de PRM por otro. Pero bueno, esa es la política. William, los camioneros estaban de huelga, condicionaron su levantamiento. ¿Tú sabes por qué estaban en huelga los camioneros? Por las gomas lisas. Las gomas lisas. Esa era una parte, porque después se agregó lo de Villa Altagracia, de que había una empresa que tenía, no le daba unas cuotas a ellos y entonces hicieron un lío. Y bueno, condicionaron el levantamiento, pero sobre todo el tema de las gomas lisas. ¿Cómo es posible que porque la autoridad quiera cumplir con sus responsabilidades, entonces los que deben cumplir con las condiciones que se le quieren o que están establecidas, digan, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso y me voy a una huelga? Realmente las cosas deberían ser al revés. Quienes deberían estar preocupados por las condiciones de los equipos con los que trabajan son los camioneros. Claro. Que esto es aplicable no a los camioneros solamente, esa supervisión y control, sino a todo el que ande en vehículos en la calle. A todos los vehículos, pero mencionamos los camioneros porque son los vehículos más grandes, más pesados. Los que dan más duro y abusan más. Exactamente. Y además, y donde hay realmente mayor inversión económica. Que son los aspectos por los que... No, y las consecuencias cuando hay un accidente, cuando hay un choque, las consecuencias siempre son peores. Peores. Entonces es un tema de seguridad. A la autoridad habría que criticarle el hecho de que hay que seguir conversando, hay que hablar completo. Pero hay cosas que hay que imponerlas y hablar con y hacerlas precisión. Cumplir. Sí, pero hay que hablarlas. Hay que hacerlas cumplir. Hace tiempo que hemos debido hacer cumplir muchísimas cosas que no estamos cumpliendo. El tema es un tema de seguridad de las personas, de los usuarios, no solamente de los que están manejando los camiones, sino de todo el que está en los alrededores, en las vías. Entonces, que es una pena que en aras de la democracia malentendida se haya cumplido desde muchos gobiernos, se haya contribuido a esa situación, financiando, haciendo más gordos el cuello para después ser indomables de esos sectores, como los transportistas también de pasajeros. En sentido general, que o sea, realmente ha habido financiamiento, programas de financiamiento y de facilidad de equipos a esta gente para que después ellos hagan lo que les dé la gana, inclusive ponerse por encima de los gobiernos. Por eso es que digo que el país tiene que tomar más en serio, y a uno de los aspectos que me refiero es a del transporte, del tránsito y de la seguridad vial. Tiene que coger más en serio algunas cosas. También. El problema no es solamente de goma, la goma es solamente un aspecto. En los países civilizados, donde nosotros tenemos aspiraciones a que llegue a la República Dominicana, se habla de inspección técnica vehicular. Todos los mecanismos que tienen que ver con el vehículo tienen que ser monitoreados periódicamente. Claro. Todo. Entonces, y la gente que maneja esto tiene que estar educada. Cualquiera no puede manejar un camión. Cualquiera no puede manejar un vehículo de pasajeros. Por eso hay una diferencia en las licencias, claro, en las autorizaciones que se dan, porque tú no puedes conducir, aprender en un carrito y montarte en una patana. Pero la diferencia no puede ser solo del costo de los impuestos de esa licencia, claro, y del color del carnet. Cuando uno sale a la vía pública, a la carretera y aún a las avenidas en las ciudades, parecería que un motoconchista está manejando un tráiler de 2 y 3 cuerpos, por la forma en que lo hace. O sea, esas personas te empujan. Coge una carretera para que tú veas. Entonces, muchos accidentes que se producen por las imprudencias cuando te tiran el camión encima, que tú tienes que salir huyendo. O se estacionan donde no deben. Nunca transitan por el carril de la derecha. Que sea otra. A pesar de que la ley dice. ¿Dónde está la normativa última que se anunció con muchos bombos y platillos de que se va a corregir eso? Yo no veo los inspectores de carretera, los inspectores que tienen que abogar realmente por el control de estas cosas, por el cumplimiento de estas cosas.
sino que no se anuncie. Si no se puede aplicar, si no se primero puede que comiencen a efectivamente. buscar la forma, los mecanismos de control, de aplicar esos correctivos, y entonces que después ya se pongan en ejecución. Porque realmente el país necesita eso. No podemos seguir con el triste fardo de ser uno de los países más peligrosos para andar en la calle, como lo somos. Claro. Y entonces, las personas que están en estos servicios tienen de alguna manera de hacer conciencia de su responsabilidad. Las autoridades tienen que cumplir con lo suyo, pero todos tenemos que cumplir con nuestra parte. Mira, un aspecto final. Se trancó el juego con las negociaciones que se estaban dando, o conversaciones más que negociaciones, con respecto a las aspiraciones de aumento salarial. Se trancó el juego en el asunto de la reclasificación de las empresas. Ahí no se ponen de acuerdo los obreros y los trabajadores. De antemano, el tranque estaba por el asunto que le querían quitar la cesantía, pero entonces ha devenido ahora en otros ingredientes. Se pospuso, creo que para el próximo martes, seguir conversando, pero el tranque está en el asunto de la reclasificación de las empresas. Vamos a ver, ojalá que se pongan finalmente de acuerdo. Ojalá que se pongan de acuerdo, más que en las terminologías, que no son tan importantes. En la realidad. En la realidad, como lo mismo que como estamos hablando. Como el tema de la seguridad social. Y como el tema del tránsito. También. O sea, seamos pragmáticos, seamos prácticos y resolvamos los problemas en su esencia. El problema es de cuarto, de que la gente gana muy poco dinero. Entonces usted puede buscar... Pero aquí hay mucha gente muy especialista rebuscando términos, buscando cosas, buscando vueltas para finalmente no resolver nada y después caer en tranques. Pero bien, nos vamos hasta el próximo viernes, cuando volveremos con otra presentación del equipo mediático, el equipo de los viernes. Buen fin de semana.